Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que hayan tenido una muy bonita semana y pues si tuvieron una semana pesada, estamos en un día en el cual debemos de dejar de preocuparnos por esas cosas y ahora sí, como quien dice, dedicarnos este día para Dios. Muy bien, entonces me da mucho gusto que se encuentren el día de hoy con nosotros. Bienvenidos sean a esta segunda clase de las mesas de estudio. Vamos a iniciar con una oración de gratitud. Los invito allá en sus hogares a inclinar sus rostros para poder orar. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú nos has permitido tener en el transcurso de esta semana que culmina. Muchas gracias porque de tus bendiciones no nos ha faltado nada, porque tú nos los has provisto todo, Señor, y porque nos permites también estar en este momento reunidos, tomando un tiempo para poder alimentarnos y poder aprender más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a continuar con un himno, el himno número 51, porque Dios es bueno. Los invito a que lo busquen y que puedan entonarlo junto con nosotros. Himno número 51. Vamos a entonarlo, hermanos. De lo que vimos en la clase anterior. No sé si ustedes se acuerdan, ya iniciamos lo que viene siendo el libro de Génesis y la clase anterior vimos el tema de la creación. El pastor nos enseñó lo que significa Génesis, que proviene de una palabra hebrea, Bereshit, que significa principio u orígenes, o en su caso también creación. Muy bien, ese es el inicio de todo. Y cómo Dios, un Dios de orden, se muestra como nuestro creador, como Él hizo que todo lo que hoy conocemos surja de la nada. Entonces, todos estos temas lo vimos, más bien este tema lo vimos en la clase anterior, lo que viene siendo el Génesis. Lo iniciamos con el tema de la creación, que fue lo que vimos. Ahora vamos a continuar con un nuevo tema. El tema que estaremos viendo el día de hoy es la maldad del ser humano. Los voy a invitar a que tomen apuntes, a que tengan una libreta a la mano para que puedan iniciar este tema y puedan hacer ustedes sus propias anotaciones. Buenos días, hermanos, y bienvenidos a esta clase de mesas de estudio. El día de hoy vamos a estudiar el tema la maldad de los hombres. Así es, la maldad de los hombres. Y vamos a concentrarnos para eso en un pasaje que está en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Pero antes, vamos a recordar qué sucedió antes de estos pasajes. Recordemos en temas previos o en temas anteriores que vimos acerca del pecado de nuestros primeros padres. Un pecado que hasta el día de hoy nos sigue perjudicando.
y que no fue la excepción en los tiempos de Noé. Es decir, que lo que sucedió en los tiempos de Noé viene directamente de lo que sucedió con el pecado de Adán y de Eva. La desobediencia a Dios, que es el pecado que ellos cometieron y que se repite nuevamente en la historia de Noé y hasta nuestros días. Vamos al pasaje de Génesis 6, 1 al 8, que dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hay muchas cosas que hay que precisar y que tenemos que aclarar en este pasaje para que podamos entenderlo en su totalidad o tratar de entenderlo en su totalidad. Primero, vamos a checar lo que dice el versículo 1. Nos dice, o nos da parte del contexto, en el que dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, es decir, cuando los hombres comenzaron a tener hijos, empezaron a tener relaciones sexuales con las mujeres, les nacieron hijas. Y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Recordemos, hermanos, que en pasajes anteriores a este capítulo 6 nos habla de Adán y Eva y de sus hijos Caín y Abel, y que Caín mató a su hermano Abel, y que después a Adán y Eva le nació otro hijo, al que le pusieron por nombre Set. Ahora bien, los hijos de Dios se les considera así, o se les nombra así, o se refiere a todos los hijos o a todos los descendientes de Set, es decir, de la línea del hijo de Adán y Eva, Set. Mientras que los hijos de los hombres son todos aquellos hijos o descendientes de Caín. Entonces, si cambiamos lo que dice este versículo 2 por lo que les acabo de comentar, para que sea un poco más claro, lo diríamos así: que viendo los hijos de Set o los descendientes de Set que las hijas de Caín eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Y cuál era el problema de esto? Recordemos que al morir Abel, entonces ahora Set y su descendencia fueron bendecidos por Dios. Por lo tanto, él y su descendencia debían ser diferentes, debían seguir los pasos y los caminos de Dios. Mientras que la descendencia de Caín fue maldita, tanto él como toda su descendencia, y ellos edificaron ciudades llenas de pecado. Por lo tanto, teníamos la descendencia que debía ser pura y santa de Set contra la descendencia que fue maldita y que era pecaminosa de Caín. Y los descendientes de Set se mezclaron con las hijas de Caín. Por lo tanto, ya desde ahí, el Señor, nuestro Dios, comenzaba a verse transgredido, comenzaba a ver que estaba viendo algo mal entre los hombres. Y por eso, en el versículo 3, Dios expresa esta molestia y dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, ya está enojado, porque ciertamente Él es carne, nos está dando nuestro lugar, o sea, nosotros no somos nada comparado a Él, mas serán sus días 120 años, que más adelante escucharán a qué se refiere este tiempo. Y nos da parte del contexto de que en aquel entonces, en el versículo 4,
había gigantes en la tierra en aquellos días y habían hombres de renombre que eran valientes, etc. Pero el versículo 5 es lo que nos va a ocupar más que nada en este día. Y dice el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora bien, preguntémonos, para nosotros, para el ser humano, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es mucho dinero? ¿Cuántos son muchos problemas? ¿Cuánto es mucho peso? Etcétera. Imaginémonos entonces, ¿cuánto sería mucho para Dios? Es decir, ¿puede haber algo tan grande o puede haber mucho de algo para que Dios mismo diga que algo es mucho? Pues al parecer sí. Y acá en este pasaje Dios mismo dice que la maldad del hombre era mucha. Claro, para Dios todo es poca cosa, en el sentido de que Él es tan grande, Él es tan perfecto, Él es tan poderoso, que para Él todo lo demás es cosa sencilla, para Él todo lo demás es poco. Pero cuando dice aquí que la maldad era mucha, podemos deducir que se refiere a que para la cantidad de seres humanos que había en ese momento, eran muchos los que eran malos y por tanto eran muchos los que estaban cometiendo maldad. Y por eso era mucha la maldad de la humanidad. Y por eso más adelante en el verso 8 se habla de que había alguien que no era así, alguien que era diferente, que también era un descendiente de Set, que es por supuesto Noé. Y dice siempre el versículo 5, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cambiemos la palabra designo por una palabra que conozcamos un poco más. Designo se refiere a propósito o intención, lo cual quiere decir entonces que toda intención, todo designio, toda acción que hacían los hombres era simplemente para hacer algo malo. Y aquí, hermanos, a diferencia de cuando nosotros escuchamos una noticia que si pasó esto, que si pasó lo otro, que este fue culpable, que este no, nosotros normalmente siempre tenemos que terminar decidiendo creer la opinión de alguien más, de un tercero, de los reporteros, de las redes sociales, de alguien que a lo mejor lo vio, etc. Es decir, nuestra opinión o nuestra perspectiva de las cosas puede variar mucho porque nosotros no lo sabemos todo, pero Dios dice aquí que Él mismo dice que la maldad de los hombres era mucha y que todos sus pensamientos, todo lo que hacían era para hacer algo malo. Entonces ahí no nos podemos equivocar, porque ahí no lo está diciendo alguien que en ese tiempo pues lo vio y nada más lo quiso decir, sino que recordemos que la palabra de Dios fue inspirada y por lo tanto es palabra de Dios, y por lo tanto Dios mismo está diciendo que esto es seguro, esto pasó, que la maldad de los hombres era mucha y que todo lo que hacían era para hacer algo malo. Y después dice algo muy triste el verso 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermanos, nosotros fácilmente podemos ser heridos y casi cualquier cosa nos puede doler. Pero imagínense a Dios, con todo lo que hizo, con todo lo que puede hacer, que Él es eterno, es infinito. Para que algo le duela, imagínense lo grave que debe ser. Y acá dice claramente que le dolió en su corazón. Es decir, era tanta la maldad que el Señor nuestro Dios se sintió mal, se decepcionó y obviamente eso le causó esa molestia que expresa en el verso 3. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ocasionó todo esto para que Dios dijera que es mucho y para que la palabra de Dios nos diga que le dolió en su corazón y para que Dios se enojara de esta manera. Vamos a conocer un poco del contexto de qué ocurría en los tiempos de Noé. Y para eso vamos a dirigirnos a Mateo capítulo 24 y vamos a leer los versos del 37 al 39. Y dice así, por favor escuchen con atención. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre.
Entonces aquí podemos ver qué era lo que sucedía en los tiempos de Noé. Pero si se dan cuenta, hermanos, en una leída rápida no parece que estemos viendo algo malo, porque dice que como en los días antes del diluvio, es decir, en los días previos a lo que vimos con Noé, los hombres estaban comiendo y bebiendo. Y la pregunta es, pues, ¿qué está mal en comer y beber? Obviamente podemos entender o deducir que no se refería al simple hecho de comer para vivir o de beber para acabar con la sed, sino que se refiere a que algo estaban haciendo mal con lo que comían o con lo que bebían. Y para esto podemos nosotros ver algunos consejos que nos dicen o que nos comparte la palabra de Dios en Proverbios 23. Ahí, hermanos, podemos ver algunos consejos acerca del comer y el beber. Es increíble que hasta para eso haya consejos en la Biblia. Y dice Proverbios 23, 20 al 21. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Y Proverbios 28, 7 nos dice: el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Es decir, hermanos, que el problema no era simplemente comer, sino que el pecado que estaban cometiendo los hombres era, primero, que estaban comiendo desenfrenadamente, es decir, estaban siendo glotones, estaban cometiendo el pecado de la gula, es decir, que estaban no siendo responsables con su salud y con su cuerpo. Y además, recordemos que los judíos solo comían carne en momentos especiales, en celebraciones especiales. No comían carne a cada rato, era una cultura diferente. Y acá nos dice, por eso en Proverbios nos dice que no te sientes con los que comen carne, porque se refiere a los que comen carne a cada rato, a los que lo comen solo porque sí. Claro, para nosotros es diferente porque es una cultura diferente y es una época diferente, pero lo que sí aplica en estos tiempos es el comer con medida, es decir, no con exceso. Y lo que se refiere al pasaje de Mateo acerca de que en aquel entonces, en los tiempos de Noé, los hombres estaban comiendo y bebiendo, pues se refiere a que estaban comiendo desenfrenadamente y además estaban bebiendo desenfrenadamente. Y no se refiere obviamente a que estaban bebiendo agua, sino que cuando la palabra de Dios en esos versos habla de beber, está refiriéndose a que los hombres estaban embriagando, lo que hoy en día decimos emborrachando. ¿Y por qué esto es pecado, hermanos? Porque recordemos, y podemos buscar allá en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, hermanos, que una de las características de un hijo de Dios, de un cristiano, de un descendiente de Seth, podríamos decir, es que debe tener dominio propio, que debe ser capaz de controlarse a sí mismo. Y la glotonería y la embriaguez o la borrachera es una muestra de total incapacidad de dominio propio. Porque glotonería y emborracharse o embriagarse es consumir algo de manera desenfrenada, sin control. Y entonces esa era parte de lo que estaban cometiendo los hombres en aquel entonces. Siempre en Mateo, ¿qué otra cosa hacían los hombres en aquel entonces? Estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Acaso está mal casarse? Por supuesto que no. Pero noten la manera en la que dice el pasaje lo que estaban haciendo. Estaban casándose y dándose en casamiento. Es decir, ¿qué es casándose y qué es casamiento? Para que nos quede claro y para no extendernos mucho, casándose es como Dios está diciendo que estaban teniendo relaciones sexuales. Recordemos, hermanos, que para Dios el hecho de tener relaciones sexuales hace que dos seres humanos, un hombre y una mujer, se conviertan en una sola carne y sean marido y mujer, y por lo tanto sean uno solo. Es decir, que para Dios, desde el momento en que un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales,
Ya para él son uno solo, son una sola carne y son un matrimonio, o deberían ser un matrimonio. Entonces, casarse, es que estaban teniendo relaciones sexuales, y casamiento se refiere a lo que debe hacerse antes de tener las relaciones sexuales, es decir, a la boda. Y aquí dice que estaban casándose y dándose en casamiento, es decir, que estaban haciendo las cosas al revés. No estaban primero teniendo su boda y después teniendo relaciones sexuales, sino que primero estaban teniendo relaciones sexuales y después se casaban. Es decir, lo hacían al revés y estaban cometiendo pecado porque no estaban haciendo las cosas como lo dictaba la ley de Dios. Además de que, como vemos o ya vimos, estaban teniendo relaciones sexuales los descendientes de Set con los descendientes de Caín, con las hijas o con las mujeres de la descendencia de Caín, que eran un pueblo pecaminoso. Entonces, hermanos, esto es parte de lo que podemos encontrar en lo que estamos viendo de este estudio. Entonces, como podemos ver, lo que molestó a Dios fue todo eso que estaba ocurriendo en los tiempos de Noé. Eso era lo que podemos llamar la maldad de los hombres, o parte de la maldad de los hombres que estaba ocurriendo en aquel entonces. Y después, más adelante, siempre regresemos ahora a Génesis, donde Dios se enoja y dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, desde aquí Dios está diciendo: va a haber un alto, hasta acá, ya no más, ya no lo voy a permitir. ¿Y esto por qué? Porque, hermanos, recordemos que Dios es justo, y al ser justo quiere decir que siempre va a dar el pago que se merece el pecado. Quizá a veces nosotros decimos: ¿por qué está pasando esto si es algo malo y Dios no actúa? No es que Dios no actúe, porque aquí, como podemos ver, la maldad de los hombres fue mucha y entonces Dios actuó. Eso quiere decir que aunque Dios a veces parece que se tarda, Dios termina actuando. Porque aquí no dice que los hombres comenzaron a portarse mal y Dios actuó, sino que los hombres ya fueron malos, hicieron mucha maldad y entonces Dios actuó. Ahora, ¿en qué momento Dios actúa? Pues eso solo le concierne a Dios, porque Él es el juez y Él determina en qué momento intervenir. Pero lo que vemos y lo que es seguro es que Dios, al ser un Dios justo, siempre va a traer justicia en algún momento. Nosotros nunca vamos a saber cuándo, pero Dios es un Dios de verdad, un Dios que promete, y es un Dios que, al ser justo, va a venir y va a decir: todo esto se hizo mal y esto es el castigo o el juicio que van a tener. Esto es todo lo que corresponde por mi parte. Les invito a seguir prestando atención con el hermano Roger, que tiene... Buenos días, hermanos. Continuando con el tema, la maldad de los hombres, veremos el punto: Dios decide destruir la raza humana con la tierra. Para eso volvamos a leer en Génesis capítulo 6, versículo 3. La palabra de Dios dice así: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Posteriormente, en el versículo 5 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Teniendo en mente lo que acabamos de leer, Dios estaba dispuesto a aplicar su justicia en medio de tanta maldad. El versículo 7 nos dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Definitivamente Dios aborrece el pecado y su juicio es justo, por lo que decide destruir el mundo y todo lo que en él habita. Pero Dios, así como ya había decidido destruir, también había hallado a un hombre
En el versículo 8 nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por lo que en el versículo 13 de este mismo capítulo, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Al escuchar esta declaración de destrucción por parte de Dios, tal vez pienses que es un Dios implacable y sin misericordia. Pero a diferencia de nosotros, Dios nos da oportunidades, tal como veremos en el punto número 4. Dios da tiempo para arrepentirse, pero la gente no lo hace. Dios declara en su palabra que es lento para la ira y grande en misericordia. Volvamos a leer el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, una nueva oportunidad para un nuevo comienzo. Y es aquí donde tenemos que detenernos y pensar. En medio de tanta maldad, por amor a un justo, Dios nos da una oportunidad. Más adelante veremos cómo Dios le dice que haga un arca con ciertas especificaciones. Dios ya había decidido destruir todo, aplicando su justicia. Sin embargo, vio en Noé una oportunidad para el mundo. Veamos qué nos dice 2 de Pedro 2:5. La palabra de Dios dice así: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. En esta palabra, pregonero de justicia, vamos a ir desglosando este calificativo que le da el apóstol Pedro a Noé. Y también veremos el por qué. Veamos por qué en un lapso de tiempo, que prácticamente no es corto, donde podemos llegar a una conclusión. Volvamos a Génesis y leamos Génesis 5, versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Se vuelve a repetir en el versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Aquí ya se menciona que Noé tenía 500 años. Pero en el capítulo 7, versículo 6, nos dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Es decir, había un lapso de tiempo de 100 años aproximadamente, en que Noé empezó a construir el arca y terminó cuando tenía 600 años y vino el diluvio. Podemos llegar a una conclusión con respecto al tiempo que tardó Noé en construir el arca, que a su vez fue el tiempo en el que llamó al arrepentimiento a muchos. Como máximo fueron 100 años, lo cual no es poco tiempo. Solo pensemos un poco y pongámonos en el lugar de Noé, siendo un hombre justo como nos dice la palabra de Dios en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Es de esperarse de un varón justo el llamado al arrepentimiento, ya que sabiendo lo que había de acontecer, porque Dios así se lo había revelado, imaginemos a un hombre trabajando durante años, tal vez entre 80 y 100 años como máximo. La Biblia no nos dice exactamente cuánto tiempo tardó en construirse el arca, pero lo que sí nos dice es que Noé, pregonero de justicia, es decir, durante el tiempo que trabajó, él predicó
hizo un llamado al arrepentimiento. Porque conociendo a un Dios que sabe que es misericordioso y viendo la maldad de los hombres, es un hecho que habló con muchos a su alrededor, cuando lo veían trabajando en la construcción del arca. Entonces, él sabiendo lo que estaba por acontecer, es lógico pensar que llamaría al arrepentimiento a muchos. Pero la historia nos dice que solo él y 7 personas más se salvaron. Es decir, la gente no lo escuchaba, no creía lo que se les decía. Eso nos debe poner a pensar en nuestro tiempo. ¿Cómo es que la gente no cree en Dios? ¿Cómo es que la gente dude de su Creador? Y no es poco tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo vino, estuvo entre nosotros, nos enseñó y nos llamó al arrepentimiento. Amado hermano, Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? Escuchemos lo que dijo nuestro Señor. Busquemos Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, pero la Biblia nos dice que 7 personas más se salvaron. Nosotros, hermanos, debemos de reflexionar en este tema que hemos tenido. La maldad de los hombres. Todo el mundo se corrompió. Dios siempre manda el juicio cuando su propia gente anda en el pecado. Dios decide destruir a la raza humana. Pero Dios nos da tiempo para arrepentirse, pero la gente no lo hace. Te invito a que reflexiones en este momento y te pido igual que cierres tus ojos y oremos a nuestro Dios. Amado Señor, te damos gracias porque tú, Señor, nos has dado una oportunidad. Así como le diste la oportunidad en los tiempos de Noé. Amado Señor, tú hallaste gracia en este hombre llamado Noé. Y por tu gracia, Señor, salvaste a otras 7 personas. Señor, permítenos reconocerte como nuestro Creador. Permítenos reconocerte como nuestro Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude a poder arrepentirnos, a poder alejarnos de ese mal, de ese pecado que estamos llevando a cabo, Señor. Permítenos estar delante de ti, Señor, reconociendo que el único en el que podemos confiar es en nuestro Señor Jesucristo, Padre. Señor, queremos servirte. Queremos darte la gloria que tú te mereces, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos para que, Señor, podamos a través de estos temas darte la gloria, conocerte más y, Señor, tener una oportunidad de vida a través de tu Hijo Jesucristo, pues Él por su gracia nos ha salvado. Amado Señor, nos ponemos en tus manos en este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Continuamos, amados hermanos, con esta clase, con esta sesión dominical, alabando a nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Después de haber visto el tema, les invito a que reflexionen sobre este mismo. Pueden ustedes generar 5 o 4 puntos como anotación, como una pequeña conclusión de este mismo. Vamos a continuar con las ofrendas. Mientras ustedes están depositando las ofrendas, mientras depositamos las ofrendas, los invito a entonar el himno número 442, Lo nuestro tuyo es.
para que tengamos la oración por las ofrendas y continuamente vamos a tener la oración final. Padre Celestial, gracias te damos por estas ofrendas, Señor. Bendícelas, conságralas, que sean utilizadas, Señor, en el levantamiento de tu obra. Muchas gracias porque tú nos permites poder ofrendar el día de hoy, depositarlas, Señor, un poco de lo que tú nos has dado. Asimismo, Señor, te damos gracias por todas las actividades que hemos realizado el día de hoy, que tú nos permitiste, Señor, estar. Y bendice también a cada uno de los maestros, a cada uno de los hermanos, Señor, que en sus hogares ha tenido la oportunidad, Señor, de mirar esta grabación, este video, y que seas tú quien haga que el entendimiento de cada uno, Señor, pueda ir creciendo en tu palabra. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has permitido realizar y efectuar el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, porque pudieron estar con nosotros en esta segunda clase. Los invitamos a que puedan participar el próximo domingo en una clase más. Hasta luego y que tengan un bonito día.